Lo siguiente que voy a hacer entonces es definir cuál va a ser el receptor de información en mi aplicación, es decir, voy a definirme este dataset. Para definir el dataset, entonces simplemente voy a definirme una variable, voy a llamarla por ejemplo parqueadero dataset, y esto lo voy a definir como un dataset. Este es el objeto que va a ser la copia local de mi información. Ahora, este dataset voy a construirlo igual a new dataset. Este dataset, si lo creo ahí, va a estar en blanco. Es decir, es como si no tuviese estas tablas. Es un dataset en blanco, un dataset vacío. Yo necesito adicionarle las tablas a este dataset. Entonces, para ello vamos a crear esas tablas y vamos a hacer uso de la colección de tablas que tiene ese dataset. Entonces voy a decirle aquí parqueadero dataset, aquí está la colección de tablas, el tables, y voy a decirle que adicione una tabla. Y voy a ponerle un nombre a esa tabla. Aquí hay que tener en cuenta que el nombre que yo le ponga a esa tabla no necesariamente debe coincidir con el nombre de la base de datos. Es el nombre con el que la aplicación va a conocer la tabla o la información que traje desde la base de datos, pero no necesariamente tienen que coincidir. Yo le puedo poner cualquier nombre. En este caso, como vamos a traernos toda la información de la tabla de propietarios, pues lo más conveniente sería colocarle el mismo nombre por facilidad y para no enredarnos. Entonces ahí me agrega la tabla de propietarios. Teniendo ya entonces definida la cadena de conexión, mi objeto de conexión, el data adapter que voy a utilizar, mi comando de selección y el dataset donde voy a recibir la información, puedo proceder a traerme esa información utilizando el método fill del table adapter. Entonces puedo decirle aquí, por ejemplo, propietarios table adapter punto fill, y aquí debo especificar cuál es la tabla del dataset que voy a rellenar con esa información que me traiga desde la tabla de la base de datos. Entonces voy a decirle que del parqueadero dataset de la colección de tablas, y entre paréntesis voy a especificar en la tabla que se llama propietarios. Si yo no le hubiese puesto aquí un nombre a la tabla, aquí no podré utilizar este como índice. Este índice sí debe coincidir con este nombre, pero recuerden que no necesariamente coincide con este nombre. Es decir, este con este sí, pero no necesariamente este nombre de acá. Entonces esto me rellenaría mi tabla de propietarios. Como no tenemos ningún control para visualizar aquí la información, voy a ponerle un punto de parada aquí en el depurador, aquí en el código, y voy a depurar para observar cómo se van haciendo estos elementos. Entonces le doy cargar información, me interesa la ventana de variables locales. Si no les aparece la ventana de variables, voy a cerrarla aquí. Podemos darle por acá, window, está aquí en view, y vamos a mirarlo, a ver qué se me hizo, debug, window, locals. Aquí aparece mi conexión que no contiene nada y la cadena de conexión que no contiene nada. Entonces voy a darle debug, aquí está el step over o el F10. Entonces ahí me crea la cadena de conexión, F10, crea el objeto de conexión con todas sus propiedades. ¿Sí? Aquí no vamos a mirar por ahora nada que nos eh, interese realmente, excepto tal vez la fuente de información. Crea el data adapter, que es este objeto que aparece aquí con todas sus propiedades. Crea el select command para ese table adapter. Aquí está el select command con todas sus propiedades.
creo el dataset, que en principio pues no va a tener tablas. Si yo miro la colección de tablas, por aquí no hay tablas, el count aparece en 0. Creo la tabla de propietarios y finalmente relleno la información con lo que me traigo de la tabla de propietarios utilizando el método fill. Si yo miro en mi dataset, si le dejo el cursor encima, me aparece aquí el visor incorporado de Visual Basic. Y si yo lo observo, entonces, esto es un visualizador de dataset. Aquí me trae la tabla de propietarios con la información que yo tengo en mi base de datos. Puedo darle continuar. Voy a eliminar el punto de parada. Pero aquí en mi formulario no se ve. La información ya está cargada internamente en la aplicación. Ahora necesito definir en qué controles mi usuario va a observar la información. Vamos a mostrar, por ejemplo, en un combo box el listado de cédulas de lo que me traje. Entonces voy a cerrar la aplicación, voy a irme aquí al diseño y voy a agregarle, por ejemplo, un combo box. Entonces quiero que en este combo box se me desplieguen los números de cédula de los propietarios que me traje desde la base de datos. Entonces voy a ponerle aquí, este va a ser el combo de las cédulas. Y voy a especificar desde el código dos propiedades que me sirven para trabajar con ese combo box. Una es el data source, que me especifica cuál es la fuente de información que voy a utilizar, y otra es el display member, que me especifica cuál es lo que se va a observar en ese combo box. Podré utilizar también el value member, que especifica el valor enviado a la aplicación cuando se hace clic en alguno de los elementos del combo. Por ahora vamos a ocuparnos del data source y del display member. Entonces vamos a ir al código y vamos a decirle que ya una vez se cargue la tabla, vamos a decirle aquí, una vez se cargue la tabla, que al combo de cédulas en el data source le asigne la fuente de información. De esto va a ser de la colección de tablas del dataset, la tabla propietarios. La tabla propietarios. Y vamos a especificarle que de esa tabla, como el combo puede mostrar un solo valor, que de esa tabla muestre el campo que se llama cédula. Entonces él va a buscar esta cédula de la tabla de propietarios en el dataset. Debo tener cuidado que cuando el método select se trae la información, aquí yo no he utilizado ningún alias para la columna o para los campos. Cuando se trae la información, los campos quedan con el mismo nombre que tienen acá en la tabla de access. Entonces en la tabla de access la cédula tiene ese nombre, cédula. Entonces si yo lo corro, al principio no aparece nada, le doy cargar información. Aquí sale un error. Esto es porque la tabla está abierta por Access. Entonces vamos a cerrarla en Access. Y vamos a correrla nuevamente. Entonces, al principio no hay nada. Cargar información. Y aquí me ha cargado la información. Yo la puedo mirar. Me ha cargado la información de los personajes que están en mi base de datos. También podría, por ejemplo, utilizar un listbox para desplegar información. Por ejemplo, vamos a desplegarlo aquí al lado, un listbox, propiedades. Voy a ponerle a esto aquí, por ejemplo,
listbox, que me despliegue aquí los nombres, por ejemplo. Y de la misma manera voy a utilizar de este listbox, voy a utilizar el data source y voy a utilizar el display member. Entonces vamos a ir acá y le voy a decir aquí que en el listbox nombres le asigne como data source esto mismo, parqueadero dataset, la colección de tablas, la que dice propietarios, y que al listbox de nombres en el display member le asigne el campo nombre, tal como está en la base de datos. Si yo lo corro, al principio no hay nada y le doy cargar información, pues aquí me aparecen los nombres de esos personajes. Fijémonos algo interesante, y es que aquí el combo box y el list box están ligados a la misma fuente de información, aunque estén mostrando diferentes miembros de esa fuente de información. Cuando yo selecciono un elemento en el combo box, me cambia la selección acá en el list box. Y de la misma manera, cuando selecciono un elemento en el list box, me cambia la selección en el combo box. Eso es porque ambos elementos están ligados a la misma información o al mismo a la misma fuente de información en la aplicación. Podría también, por ejemplo, ligar un textbox. Por ejemplo, yo quisiera que en un textbox se mostrara el apellido. Entonces vamos a ponerle aquí en las propiedades que esto se llama caja texto apellido. Y voy a utilizar para ligar el textbox los data bindings, específicamente la propiedad text del data bindings. Si nos fijamos, aquí no existe el data source ni el display member que utilizamos en el combo box ni en el list box. Lo que vamos a hacer es ligarnos a través de esos data bindings y voy a ponerlo acá. Entonces voy a decirle que a la caja de texto apellido en los data bindings adicione el binding de la propiedad text. La fuente de información aquí es parqueadero dataset de la colección de tablas, la tabla propietarios, y aquí el miembro sería apellido, el nombre de la columna que quiero ligar a esa propiedad en particular. Entonces si yo le doy correr, me doy cargar la información, pues aquí me aparece la información de cada uno de los personajes con su apellido. Fijémonos también que cuando selecciono alguno de los elementos en el combo o en el listbox, se me actualiza la información en el textbox. Podría utilizar también un data grid view para mostrar toda la tabla de una sola ahí en mi formulario. Vamos a buscar el data grid view. Aquí está el data grid view. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, vamos a ponerle a esto DGB propietarios. Y este data grid view también tiene su fuente de información y tiene su data member. Entonces vamos a ligar a través de esas dos propiedades la información que queremos mostrar aquí. Realmente podemos hacerlo solamente con el data source. Vamos a decirle aquí data grid view propietarios punto data source es igual a parqueadero dataset punto tablas propietarios. Entonces eso me va a cargar en ese data grid view toda la tabla de propietarios. Le doy cargar información y me aparece aquí toda la información de la tabla de propietarios. Entonces fijémonos que cuando yo hago selección
en algunos de los elementos cambian el resto de los controles porque todos están ligados a la misma fuente de información.